Este video corresponde a la clase 5, donde vamos a empezar a trabajar con los contenidos correspondientes a la fase analítica del proceso de investigación y vamos a empezar en particular con la teoría del dato, la matriz de datos y sus componentes, cuyas definiciones vamos a ir recorriendo en este video. Van a ver ustedes como ejemplo para esta presentación de las partes de la matriz de datos que utilizo las respuestas a una encuesta análoga a la que ustedes respondieron hace unos días, están respondiendo. No son los datos relevados este cuatrimestre, en estos últimos días, porque aún no tenemos muchos datos. Entonces voy a tomar los datos relevados, están como ejemplo, mejor dicho, los datos relevados en el primer cuatrimestre. De todas maneras, ustedes ya conocen el instrumento, algunos de ustedes que empezaron a responder la encuesta, a los que aún no la respondieron les pido que no la dejen pendiente, que la completen, así podemos valernos de los datos actualizados, completados por ustedes, y eso puede darle tal vez mayor significación a los ejemplos. Y por otra parte, les advierto que esta clase 5 va a constar de dos videos, dos partes. En la primera, que ustedes van a ver ahora, vamos a repasar las definiciones de los conceptos, de las partes de la matriz de datos y su estructura. Y en una segunda parte vamos a trabajar con algunos ejemplos más, también tomados a partir de esta encuesta que ustedes están completando y que puede servir como ejemplo, ya que es un instrumento muy común la encuesta en investigaciones en ciencias sociales y en psicología. Así que adelante con la clase número 5. Vimos hasta ahora que nuestro análisis del proceso de investigación a escala micro, voy a poner abajo, distinguía tres fases: la fase sincrética, la fase analítica, la fase sintética, tres fases interrelacionadas, cuyos movimientos, los movimientos que se describían en cada una de las fases iban de las intuiciones a las conceptualizaciones en la fase sincrética, de las operacionalizaciones a la instrumentalización en la fase analítica, que empezamos a ver en profundidad hoy, y de la sistematización a la interpretación en la fase sintética. Y que este proceso, estos movimientos que cada una de las fases describen, son los que nos permiten redefinir el objeto de investigación, redefinir nuevos objetos de investigación a partir de los resultados de cada investigación singularmente considerada. Vimos también el esquema de estas tres fases con algo más de detalle. Ya analizamos la fase sincrética, el esquema de investigación como resultado de la fase sincrética, resultado de definir conceptualmente un objeto, plantear un problema de investigación, formular una hipótesis como respuesta al problema de investigación, formular objetivos como anticipación de lo que se hará para conocer al objeto de investigación. Y todo esto, todas estas definiciones, se daban en relación con los modelos, tradiciones teóricas, los marcos teóricos con los que se trabaja en la investigación. Ahora, una vez formuladas las hipótesis y los objetivos en la fase sincrética, pasamos a la fase analítica, en la cual tenemos las hipótesis de trabajo como primer elemento, que son una expresión de las hipótesis sustantivas en lenguaje de datos. Y esto implica necesariamente tener que hablar del diseño empírico del objeto de investigación, e implica también hablar de los instrumentos que se utilizan en la investigación para producir los datos, para obtener los resultados. Entonces, la interacción de estos elementos en la fase analítica nos va a dar como resultado un diseño de investigación, es decir, un conjunto de
decisiones estratégicas que los investigadores toman para poder traducir las hipótesis sustantivas expresadas en la fase sincrética en términos estrictamente teóricos, para poder expresar estas hipótesis como hipótesis de trabajo en lenguaje de datos. Pero entonces, la fase analítica comienza por el diseño, o podemos pensarlo así, ¿no? Si fuera lineal, si lo viésemos como un recorrido lineal, comienza por el diseño empírico del objeto de investigación, diseño que en la fase sincrética de alguna manera anticipamos porque definimos conceptualmente el objeto, pero ahora a ese mismo objeto de investigación tenemos que definirlo en términos más concretos. Definirlo mediante datos. Por eso la noción de datos que yo trato de subrayar aquí con todos estos colores y con todas estas líneas, es el concepto central de esta clase y de esta parte de la materia. Una primera definición del concepto de dato es el dato como unidad elemental de información. Significa esto que la información o el conocimiento, también los podemos entender como sinónimos, por ahora al menos, la información o el conocimiento se compone de un conjunto de datos. Un conjunto de datos dispuestos de cierta manera adecuada para su tratamiento y su interpretación. Esto es una definición de datos muy cercana a las definiciones que ofrece la informática, que ofrece la ciencia de la información, pero que ofrece también la computación aplicada. La información o el conocimiento se puede entender como un conjunto de datos, con ciertas relaciones que le dan sentido. Pero no es simplemente un conjunto de datos. De cualquier manera, como los datos son un concepto central, vamos a empezar por ver cuál es la estructura del dato y qué entendemos por dato. Y para esto nos vamos a guiar por las tres tesis fundamentales sobre el dato planteadas por Samaja. Las presento, las anticipo sucintamente. A ver, no, está bien, no estoy tapando con mi cara el texto. La primera tesis habla del carácter necesario, universal y estructural de la matriz de datos como estructura del dato. La segunda tesis plantea que esta estructura es una estructura invariante que se compone de 4 elementos. Y la tercera tesis, que no vamos a ver en esta clase sino en la siguiente, pero para la cual necesitamos desarrollar estas dos primeras tesis, la tercera tesis plantea que en realidad trabajamos siempre que trabajamos con datos, con un sistema de matrices de datos, más que con una sola matriz de datos, o un solo tipo de datos. Por lo menos trabajamos con 3 niveles, con un sistema de 3 niveles, de por lo menos 3 matrices de datos. Pero para entender estas tesis necesitamos hacer un análisis del propio concepto de dato y ver sus componentes y su función. Sobre el carácter necesario, universal, estructural de la matriz de datos, esto tiene que ver con que el dato es, según la definición de Samaja, una función de transducción. Se puede entender como una función de transducción. Y esta expresión, este término, transducción, es bien interesante. Me voy a permitir mostrarles la definición. A ver, denme un segundo, paso yo a mi navegador. Les voy a mostrar mi navegador. A ver, ahí estamos con el diccionario de la Real Academia Española y vamos a buscar transducción, que no es lo mismo que traducción, es transducción. Y dice transformación de un tipo de señal en otro tipo de señal diferente, distinto.
Esta definición es bien clara para entender, me parece, lo que Samaja quiere decir con esta definición. Porque vuelvo ahora a la presentación, a las filminas. Veamos, ahí estoy. Porque el dato es una función de transducción que se da entre descripciones espontáneas, más o menos espontáneas, pero descripciones de lo que percibimos en el mundo, de lo percibido por los sentidos, de lo que hay en el mundo, por una parte, y tautologías. Estos son los términos que usa Samaja en algún pasaje de epistemología y metodología. Yo los recupero, aunque tal vez no son exactamente como los plantea Inoue en el libro, pero de cualquier manera sirven para entender. Las tautologías en el sentido de las elaboraciones conceptuales, de las elaboraciones racionales, las conceptualizaciones, la teoría, podríamos decir. El dato es la función de transducción, la función que permite transformar un tipo de señal, el material empírico, en material teórico, y el material teórico en material empírico. Por lo tanto, es una función que nos lleva necesariamente de un momento a otro, momento en términos dialécticos, de un momento a otro del proceso de conocimiento, del momento teórico, de la teoría, al momento empírico, a las cosas del mundo. Y a su vez, en el sentido inverso, de las cosas concretas del mundo, de los problemas de hecho, como vimos en la fase sincrética, a los problemas de investigación, a los problemas conceptuales, a las conceptualizaciones, a la teoría. Esta relación entre lo comprobable y lo universal, entre lo teórico y lo empírico, entre lo abstracto y lo concreto, esta relación dialéctica, esta contradicción dialéctica, con diferentes formas, atraviesa todo el proceso de investigación científica, por lo menos desde nuestra perspectiva dialéctica, pero no simplemente como una contradicción estanca, sino como una contradicción que permite superación, obteniendo conocimiento, que nos lleva a obtener conocimiento. Pensando en el conocimiento como el momento superador de esta contradicción. Lo importante de esta primera tesis, por lo menos para que ustedes tomen nota, digamos, es que el dato tiene un carácter necesario, porque en toda investigación necesariamente tiene que haber una relación entre componentes empíricos y componentes teóricos. Planteado en otros términos, en investigación científica, cualquiera sea su campo disciplinario, cualquiera sea su tema o su objeto de estudio, vamos a poder encontrar matrices de datos. Es decir, vamos a poder encontrar estas funciones de transducción. ¿Y por qué hablamos de matrices de datos? Bueno, esto tiene que ver con la segunda tesis de Samaja, ¿no? Y en esta pantalla, a ver dónde me puedo ubicar, bueno, en esta pantalla ustedes, voy a poner acá arriba, ustedes pueden ver, no sé si, espero que no haya quedado muy pequeño para el video y el video como ustedes lo van a ver en las pantallas de sus computadoras, pero lo que podemos ver es la matriz con los datos de una parte de los datos de la encuesta que ustedes completaron. Yo les pedí que completaran la encuesta que yo les hice. No, por ahora no forma parte de ninguna investigación, me voy a poner abajo, así recorto menos la matriz. No forma parte de ninguna investigación, pero podríamos pensar que son datos obtenidos mediante una encuesta como instrumento. La encuesta es un instrumento. Datos obtenidos mediante una encuesta en relación con temas que tienen que ver con la lectura y la escritura o el rendimiento académico de los estudiantes en la carrera de psicología. Digo, son temas posibles para los cuales algunos de estos datos podrían servir. Otros seguramente no, y otros de los datos que yo obtuve con este instrumento, bueno,
quizá estén mal, pero no importa, esto es un ejemplo, sírvanos como ejemplo. Lo que ustedes están viendo, este cuadro que podría ser el de una planilla de cálculos, de cualquier software comercial o libre, no quiero mencionar ninguno, pero podría ser una planilla de cálculos con datos. Y tradicionalmente se ha planteado, Johann Galtung, aparece mencionado en el libro de Roxana, acá está, lo tenemos por acá el libro, espero que se vea esta vez, que no salga la pantalla quemada por la luz. Johann Galtung, que fue un sociólogo y politólogo noruego, que no, sigue vivo, el tipo tiene como 89 años, sigue vivo. El tipo planteó que la matriz de datos es una estructura de 3 componentes. ¿Por qué 3 componentes? Bueno, veamos. En toda matriz de datos, en un proceso de investigación, vamos a poder identificar, por una parte, en las filas de una matriz, de una planilla de cálculo, ubicadas generalmente las filas, se puede dar vuelta a esto, ¿no? Porque uno se lo pide al procesador a la planilla de cálculos que tiene, que dé vuelta a las filas, cambie las filas por las columnas y es lo mismo. Pero habitualmente las variables van aplicadas en las filas, van ubicadas en las filas. Perdón, las variables no, las unidades de análisis van ubicadas en las filas. Ahí me confundí yo. Lo que tenemos por un lado como primer componente de una matriz de datos son las unidades de análisis. Y las unidades de análisis, el concepto de unidades de análisis, tiene que ver con pensar en qué cosas o quiénes son las personas que van a participar en la investigación o las cosas que vamos a analizar en la investigación. Definimos a las unidades de análisis como cada una de las cosas, entidades, eventos, sujetos u objetos. Con estos términos presenta el concepto INOV y son adecuados. Cada una de las cosas en las que el fenómeno que se investiga se encarna. Recuerdan que al principio yo dije, bueno, una primera definición que tenemos que tener presente que ayuda a ordenar un montón de contenidos de la materia es la definición del concepto de objeto de estudio. El objeto de estudio se compone siempre de la respuesta a 4 preguntas. ¿Sobre qué cosas o quiénes estamos investigando? Pero, ¿por qué nos interesan estas cosas? Porque en esas cosas tiene lugar un fenómeno. Involucra a esas cosas un fenómeno determinado. Entonces nosotros investigamos sobre determinadas unidades de análisis porque de alguna manera, directa o indirecta, en esas unidades de análisis se encarna el fenómeno que nos interesa investigar. Y por eso nos interesa conocer algunas características, pero no todas, solo algunas características de estas unidades de análisis, en función de las cuales características podremos hacer una clasificación de las unidades de análisis. Las unidades de análisis pueden ser, en toda investigación, cosas animadas o inanimadas. Me parece que está bueno destacar estas posibilidades, ¿no? Porque a la hora de pensar cuál es la unidad de análisis de una investigación, tenemos que tener en cuenta que pueden ser cosas animadas, como sujetos, personas, como estudiantes de la carrera de psicología que están cursando la materia de metodología de la investigación, como pacientes. Entonces pueden ser cosas animadas, también podrían ser animales, para una investigación veterinaria, por ejemplo, o una investigación comparativa en psicología conductual, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor desde la psicología y desde la veterinaria o desde los estudios del comportamiento animal se puede tomar como unidades de análisis animales. Son unidades de análisis animadas. El hombre, varón o mujer, el ser humano, es un ser animado. O pueden ser unidades de análisis inanimadas. ¿Y cuál puede ser un ejemplo de unidades de análisis inanimadas? Bueno, pensemos en quienes hacen, hay muchos colegas y compañeros en la Facultad de Psicología que se dedican a hacer investigación, por ejemplo, sobre
la teoría de Sigmund Freud. Habitualmente, muchas veces, hay compañeros, te muestro porque estuve justamente tratando de buscar algunos ejemplos que vamos a ver si los uso para ustedes ahora. Pero digo, hay muchos compañeros que plantean que en realidad no hacen investigación empírica, sino que hacen investigación teórica. Y esto, por lo menos desde nuestra perspectiva, es un poco vago e impreciso. Porque toda investigación implica teoría, y toda investigación científica implica necesariamente algún contenido empírico. Implican los dos momentos. Quienes dicen que estudian teoría es porque están estudiando, este es el fenómeno, los desarrollos teóricos de un autor, por ejemplo Freud, podría ser el caso. Ese es el fenómeno del que se ocupan. Pero su objeto de estudio no se limita simplemente a la teoría como una entidad abstracta. En todo caso, es la teoría tal como fue desarrollada en determinados textos. Y además, Freud, en el caso de Freud, escribió tanto, digo, yo tengo el volumen 7 de la colección de Biblioteca Nueva, no sé si es la mejor traducción, las obras completas, pero hay cantidad de volúmenes, y que cada vez que uno va a terapia y ve las bibliotecas del terapeuta, o va a la biblioteca, o va a lo de algún compañero bien nutrido, o amigo, compañero, quien sea, bien nutrido de libros de psicoanálisis, puede encontrar que las obras completas de Freud son extensísimas. Hay cantidad de volúmenes, cantidad de textos. Entonces, tal vez para una investigación sobre la teoría, el fenómeno, los desarrollos teóricos del psicoanálisis de Freud, ese fenómeno, que son los desarrollos teóricos, hay que investigarlo tal como se encarna en determinados textos. Porque Freud ya se murió. Y no está más como persona, como entidad animada. Habrá quedado el psicoanálisis como entidad animada, pero es más bien un fenómeno. Ya vamos a ver por qué. Entonces lo que nos queda para hacer una investigación de la teoría de Freud, de los desarrollos teóricos de Freud, son los textos. Entonces uno podría decir incluso, quiero analizar el desarrollo de determinados conceptos, como por ejemplo las ideas sobre la estructura del aparato psíquico, la conceptualización teórica de Freud sobre la estructura del aparato psíquico, y para eso vamos a analizar, podría plantear un investigador, algunos textos. Yo, uno que estuve releyendo, como para buscarles algún ejemplo, es El yo y el ello, página 2701. Fíjense si no es extensa la obra de Freud. La numeración de esta colección de páginas es muy amplia. Y El yo y el ello es un texto de 1923. Entonces, a lo mejor mi objeto de estudio tiene que ver con ver cómo en los textos de determinado periodo, o en ciertos textos que tienen ciertas características, cómo se encarna el concepto de aparato psíquico. Y entonces yo en este texto puedo encontrar que en 1923 Freud estuvo pensando en el aparato psíquico, o en alguna noción que lo aproximaba al concepto de aparato psíquico, a partir de categorías como lo consciente y lo inconsciente. Aquí agrega además lo preconsciente. Luego empieza a discutir las categorías del yo y el ello. Por supuesto, el yo, el ello y el superyo. Aparece también esta tercera categoría. Aparece también, está bueno verlo, no sé si llegan a ver bien ahí. Bueno, ustedes deben ya tener más presente que yo este tipo de conceptualización ahí vista en un gráfico de la percepción consciente, donde tiene varios elementos: el yo, el ello, lo reprimido, el límite de lo preconsciente y la percepción acústica como una parte de la percepción consciente. Entonces lo que tenemos, la última categoría que Freud presenta en este escrito,
es la categoría del ideal del yo, porque justamente desarrolla la categoría del super yo. Y entonces lo que tenemos como material para investigar no es la teoría en abstracto, es una cosa inanimada, porque tampoco es Freud en sí mismo, como para preguntarle qué es lo que él piensa y cuáles son sus conceptos. Lo que tenemos es una cosa inanimada, que son los textos ya escritos, ya publicados, ya criticados, ya leídos, y esa puede ser una unidad de análisis. Pero es una unidad de análisis, pero no un fenómeno. Ya lo vamos a ver, vuelvo un poquito para atrás. Las unidades de análisis también pueden ser cosas individuales o colectivas. En el mismo sentido, podemos pensar que un paciente es un sujeto individual. Podemos pensar que un estudiante de psicología que está cursando la materia metodología de la investigación puede ser una unidad de análisis individual, porque cada estudiante es un individuo. Pero también podemos analizar estos mismos fenómenos, tal vez, con unidades de análisis colectivas. Por ejemplo, si lo que nos interesa es ver el rendimiento académico de los estudiantes que cursan metodología de la investigación en la carrera de psicología, podemos tomar como unidad de análisis a cada uno de los estudiantes, o podemos tomar como unidad de análisis a cada una de las clases, de las comisiones de metodología de la investigación. Y acá tenemos dos tipos de unidades de análisis diferentes, individuales o colectivas. Está bueno poder pensar que ambas pueden ser unidades de análisis, darse cuenta que ambas pueden ser unidades de análisis, y que hay que tener claro cuando se investiga con qué tipo de unidades de análisis estamos trabajando. Y por último, ya que estamos considerando estos pares excluyentes, porque las unidades de análisis serán cosas animadas o inanimadas, y serán cosas individuales o colectivas, por lo tanto alguien podría decir, serán cosas concretas o abstractas. Ahora, abstractas, las unidades de análisis pueden ser cosas abstractas, y acá me tengo que correr, voy a poner el video más arriba, voy a achicar mi cara, total no es lo importante ahora. Me voy a poner ahí en el rincón, me voy a quedar ahí. Acá hay que tener cuidado. Cuidado porque no hay que confundir a la unidad de análisis con el fenómeno que se está investigando. El fenómeno es algo que conviene que tengamos claro, pero es parte de la definición del objeto de investigación. El fenómeno puede ser el rendimiento académico. Ahora, el rendimiento académico es algo abstracto, es una construcción conceptual. El fenómeno puede ser el desarrollo del concepto de aparato psíquico. Es un fenómeno, es algo abstracto. Ese desarrollo, si bien tuvo lugar, pensándolo así como un desarrollo conceptual, es algo abstracto. No es una cosa concreta. Pero puede ser, estas abstracciones pueden ser los fenómenos que estemos investigando. Puede ser la prevalencia de coronavirus, por poner el tema del momento. Eso puede ser, es un fenómeno, la prevalencia es un fenómeno. Puede ser un fenómeno investigado y puede ser el fenómeno que tomemos para definir nuestro objeto de investigación. Pero la unidad de análisis no puede ser lo mismo que el fenómeno. Tampoco la unidad de análisis puede ser lo mismo que el objeto de investigación, porque de la misma manera yo no puedo decir mi unidad de análisis es el rendimiento académico de los estudiantes que cursan metodología de la investigación en la cátedra 2 de la carrera de psicología en el momento del primer cuatrimestre de 2020 en la Universidad de Buenos Aires, que es en buena medida el lugar, el dónde. Ahí tenemos la definición de un objeto de investigación. Pero la unidad de análisis no puede abarcar todo el objeto de investigación. Y el objeto de investigación no puede reducirse a la unidad de análisis, porque si no nos sobraría un concepto, y entonces por principio de parsimonia tenemos que trabajar con uno, o los dos nos tienen que servir. Y ocurre que fenómeno de investigación, objeto de investigación y unidad de análisis no son lo mismo. Son conceptos que se refieren a cosas diferentes.
las unidades de análisis tampoco son la población. La población con la que vamos a trabajar en la investigación es una población de unidades de análisis, es un conjunto de unidades de análisis. Pero la población no se reduce a cada una de las unidades de análisis, ni cada una de las unidades de análisis es lo mismo que la población. Y esto es la cuestión de la relación entre las partes y el todo. Por eso tenemos medidas de resumen en estadística, medidas de tendencia central. Por eso tenemos medidas estadísticas, porque una cosa es hablar de la edad de una persona, la edad de un paciente, la edad de un estudiante de metodología, la edad de un paciente pediátrico de neonatología, la edad de un perro, paciente veterinario. Una cosa es hablar de la edad de una cosa animada, incluso podemos hablar de las edades de cosas inanimadas, del tiempo de existencia, en ese sentido, edades. Y otra cosa es hablar de la característica de cada una de las unidades de análisis en la población. Tendremos que hablar en todo caso de promedio de edades. Y entonces con esto las medidas de resumen, las medidas de tendencia central, las medidas estadísticas cobran otra dimensión, refieren a características de una población calculadas, estimadas, inferidas a partir de características de las unidades de análisis. Pero estamos hablando de la relación entre las partes y el todo. Lo dejo para más adelante esto también, que tiene que ver con la diferencia que hay entre las unidades de análisis y la muestra con la que se trabaja en una investigación. De esto se va a ocupar Martín más adelante. Lo dejo para más adelante, pero tomen nota de estas diferencias, porque este tipo de confusiones entre unidad de análisis, fenómeno, objeto, población, muestra, son las que aparecen con frecuencia todos los cuatrimestres en todas las comisiones, en los parciales, en los trabajos prácticos. Entonces tengan muy presente esta distinción, que de alguna manera ayuda a entender cuál es el sentido de todas estas definiciones. Muy bien, esta es la unidad de análisis. Pero ¿qué más tenemos en la matriz de datos como una estructura de 3 elementos, de 3 componentes? Algo que podemos encontrar en las columnas, ahora sí lo digo bien, son las variables. Género, edad, estado civil, tipo de secundario al que asistió, condición de actividad, categoría ocupacional, tiempo que lleva cursando la carrera, etc. En la matriz yo tengo más variables, en la matriz que obtuve aplicando la encuesta, haciéndoles la encuesta a ustedes, tengo más variables. Por ahora nos alcanza como ejemplo con estas variables. En cada columna, hablando en lenguaje de base de datos, en lenguaje de, más que de base de datos, diríamos en lenguaje de planilla de cálculo, diríamos que en cada columna tenemos ubicada una variable. Así como en cada fila tenemos ubicada una unidad de análisis, en cada columna tenemos ubicada una variable. Acá están las variables, aparecen las variables. Entonces vamos a hablar sobre las características de las unidades de análisis. ¿Por qué? Porque las variables son la expresión conceptual. No quiero tapar el texto, ¿no? Son la expresión conceptual de cada una de las características de interés de las unidades de análisis que pueden adoptar, estas variables pueden adoptar diferentes estados en cada caso, es decir, cada unidad de análisis puede tener un estado distinto, si no serían constantes, sino variables, un estado distinto en la variable, ¿no? Y además, fundamentalmente, las variables nos permiten clasificar a las unidades de análisis. Sabemos que las variables habitualmente se clasifican como variables nominales, ordinales, de intervalo, de razón. Estos son los niveles de medición de las variables. Es una característica de la variable, una parte del concepto de variables. Perdón, yo avanzo con esto porque imagino que ustedes lo habrán visto en estadística y lo tienen más o menos claro y no es tan complicado. Una variable de nivel de medición nominal es la que
me permite simplemente establecer una diferencia entre unidades de análisis. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo algunas unidades de análisis que son de género femenino, tengo otras unidades de análisis que son de género masculino, y tengo otras unidades de análisis que son de otros géneros. Entonces, tengo la posibilidad de clasificar estableciendo diferencias entre esas unidades de análisis. Lo que no puedo decir, y esto está clarísimo, cada vez más claro, en la medida en que avanza el cuestionamiento del patriarcado, lo que no puedo decir es que un género sea superior, esté por encima, esté sustancialmente en una posición superior que otras unidades de análisis que tienen otro estado, que tienen otra categoría, que clasificamos con otra categoría. Estas son las variables de nivel de medición nominal. Después tenemos variables de nivel de medición ordinal, que nos permiten establecer un orden, a diferencia del género. Por ejemplo, podríamos pensar en... Uy, ¿cómo no se me ocurrió pensar antes los ejemplos? A ver, un momento. Podríamos pensar nivel de medición... Bueno, volví ahora, sí, ahí estoy. Volví ahora que repasé los niveles de medición ordinal, para tenerlo claro. Un ejemplo es el nivel de estudios. Ejemplo clarísimo. Nivel de estudios, se puede establecer diferentes sistemas de categoría, ¿no? Pero nivel de estudios hasta... A ver, sin estudios, hasta primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, terciario universitario superior incompleto, terciario universitario superior completo. Bueno, esta es una escala ordinal. Nos permite no solamente distinguir clases, como nos permitía la variable nominal, sino también establecer una jerarquía entre esas clases. Una jerarquía que se deriva de la característica que tienen las unidades de análisis en sí mismas. Entonces, podemos decir que el que tiene nivel educativo secundario completo tiene un nivel educativo superior al que tiene nivel educativo secundario incompleto, primario completo o primario incompleto o sin estudios. Pasó más años en el sistema educativo, estudió más, bueno, quién sabe si estudió más, pero pasó más años en el sistema educativo, acreditó más niveles en el sistema educativo y por lo tanto podemos ubicarlo en una posición superior a quienes ocupan otras clases, otros niveles. Las variables de nivel de medición de intervalos son aquellas que me permiten establecer no solamente un orden en la clasificación, sino también medir la distancia entre los órdenes. Es como si dijéramos, la temperatura es un ejemplo clásico de variable de nivel de medición de intervalo, porque si decimos, hace 20 grados, está haciendo 20 grados en Buenos Aires, ojalá hiciera 20 grados, porque yo me estoy muriendo de frío hoy y en estos días, pero hace 20 grados de temperatura, 20 grados centígrados. Fenómeno. Para que haga 25 grados nos faltan 5 grados, tenemos 5 grados de diferencia. Nos permite cuantificar la diferencia entre unas clases y otras, entre un valor y otro. Hablamos de valores, ya no de clases, porque son niveles de medición cuantitativos. Bueno, esto ustedes seguramente lo vieron en estadística, no voy a insistir mucho más. Las variables con nivel de medición de razón son las que, además de permitirnos cuantificar la diferencia entre un valor y otro valor, nos permiten referir esos valores a un cero que es absoluto. La medición de temperatura en escala de grados Celsius no nos da un cero absoluto, porque que haya 0 grados de temperatura, que el agua esté a 0 grados, no significa que no haya temperatura, que no haya calor en ese sistema material. Lo que significa es que es el punto de la temperatura
en que el agua se congela, 0 grados. Ahora, hay otras escalas de medición de la temperatura que permiten medir con un cero absoluto, y esas nos dan un nivel de medición de razón. En general, en ciencias sociales, las variables de tipo cuantitativa, se las suele llamar así, en análisis estadístico de intervalo de razón, nos dan un poco lo mismo. Pero bueno, uno podría decir, de razón con cero absoluto es la cantidad de hijos. Si tenés 0 hijos, no tenés hijos. Si tenés 1, 2, 3, 4, 5 hijos, tenés 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Si tenés 6 hijos, tenés el doble de 3 hijos. Podés hacer estas operaciones aritméticas sin problemas. Ustedes esto ya lo estudiaron, lo vieron en estadística, está bien repasarlo. Se puede hablar también no solo de niveles de medición, hay muchas maneras de clasificar las variables, pero nos alcanza con esta, para pensar en la matriz de datos. Pero ahora bien, hay que tener cuidado también con las unidades de análisis. Con las variables. Yo acá dejé el título como unidades de análisis, pero estamos hablando de las variables, de las características de las unidades de análisis. Las variables son diferentes de los fenómenos. Nuestra variable no puede ser el desarrollo del concepto de aparato psíquico. Esa no puede ser una variable para una investigación sobre el desarrollo del concepto de aparato psíquico en la obra de Freud. Las variables, el comportamiento de ciertas variables, nos sirve para representar fenómenos. Pero los fenómenos y las variables son cosas diferentes. Las variables también son expresiones conceptuales y en buena medida abstractas, de características concretas de las cosas que tomamos como unidades de análisis. Los fenómenos son construcciones conceptuales, son abstractas, pero esto no nos tiene que hacer confundir. Las variables son características de las unidades de análisis y los fenómenos son la elaboración conceptual que realizamos para definir un objeto de estudio. Las unidades de análisis seguramente van a participar de manera directa o indirecta del fenómeno que estemos estudiando en nuestro objeto de estudio, pero eso no significa que la variable se pueda reducir al fenómeno de estudio. Insisto con todos estos términos para evitar confusiones. De la misma manera, no podemos pensar que las variables son simplemente conceptos abstractos, porque cuando estamos investigando y producimos datos, lo que necesitamos es conocer el valor de las variables. Las variables tampoco son los resultados de la investigación, y acá hay que tener mucho cuidado. Los resultados de la investigación van a requerir variables. Una investigación empírica como esta, cualquiera de estas con las que vengo ejemplificando, sobre el desarrollo del concepto de aparato psíquico en la obra de Freud entre 1920 y 1930, se me ocurre, los resultados de investigación van a ser diferentes de las variables. Por ahí lo que podamos ver como variable sea que en los textos en ese periodo el uso de determinadas nociones, de determinadas categorías, de determinados términos, aumentó o se redujo, y a partir de ese comportamiento que algunas variables pueden tener, nosotros podremos sacar conclusiones. Y esos van a ser los resultados de la investigación, las conclusiones, pero para eso tendremos que terminar de producir datos con unidades de análisis, variables. La animación. Y valores. Ahí está. Me quedaba tan linda la animación, pero la cagué. Bueno. Y valores. Está bueno ver esta estructura invariante de 3 componentes como se la trataba tradicionalmente, como la propuso Johan Galtung, el politólogo sociólogo noruego, porque aquí se puede ver claramente por qué se pensó en una estructura de 3 componentes. Si tenemos filas y tenemos columnas, en la intersección entre cada fila que tiene cada una de las características relevadas de una unidad de análisis
y una columna en la que tenemos un tipo de característica, una variable, en la intersección entre unidades de análisis y variables, tenemos que necesariamente que tener un valor. O tenemos que señalar, como en este caso, en la unidad de análisis 4, tenemos que señalar que nos falta el valor, o que nos falta porque no aplicaba esa variable o por lo que fuera. Entonces, viendo la planilla de cálculos y viendo esta estructura, se puede entender por qué se pensaba en una estructura de 3 componentes. Los valores. Voy a volver a los valores y luego sigo con la cantidad de componentes de la matriz de datos. Los valores son una expresión conceptual del estado particular que asume cada unidad de análisis en la variable en cuestión. En función de una variable, cada unidad de análisis tiene un estado. Si decimos género, el género de cada unidad de análisis va a ser 1. Por lo tanto, los valores tienen que ser exhaustivos y excluyentes, porque el género tiene que ser 1 y cada género tiene que ser distinto, claramente distinto de los demás. No puede haber superposiciones en las clases, en las categorías ni en los valores de las variables. Sean, clases, categorías, valores, sean variables cuantitativas, cualitativas, como se las suele llamar habitualmente. Y tienen que ser exhaustivos y excluyentes los valores porque responden a un criterio común. Criterio común que proviene de la variable como un sistema de clasificación. La variable es un sistema de clasificación que nos da un criterio para clasificar a cada unidad de análisis con determinados valores. Cuidado, también acá hay que plantear algunas advertencias. Los valores son distintos a las variables. Cuando se les pide a ustedes que identifiquen valores en una matriz de datos, no pueden nombrar a las variables, porque las variables son algo diferente de los valores. Los valores son parte de la matriz de datos y las variables también son parte de la matriz de datos, pero los valores están subordinados a cada variable. Los valores tampoco son resultados en sí mismos. No podemos reducir los resultados de una investigación a valores, ni siquiera a la síntesis de un conjunto de datos, una síntesis estadística, por ejemplo. Y bueno, la edad de los estudiantes de metodología en el primer cuatrimestre de 2020 que cursan en la comisión 1, en nuestra comisión, es en promedio 22, la había calculado, la tengo por ahí, es en promedio 20, ya les digo, espérenme un segundo, cambio de pantalla. Me gusta más. Ya les muestro, denme. No. Les voy a mostrar, ya que estamos, les voy a mostrar algo más. Bien, bueno, ahí estamos. Tenemos aquí en esta pantalla el RStudio, con el cual trabajo procesando datos y analizando, haciendo análisis estadístico de datos. Bueno, no importa, es un software libre, un lenguaje de programación que permite procesar datos. Y con este software, con este programa, empecé a hacer el procesamiento de los datos que ustedes me ofrecieron y obtuve que de las respuestas que ustedes me dieron, a partir de las respuestas que ustedes me dieron, la media de edad es de 23,43 años, que la mediana de edad es de 21,08, que la edad mínima es 19,26, que la edad máxima es 47,64 y que tengo 3 no respuestas. Y además les puedo mostrar, sí, está bien esto, está bueno, un análisis de la distribución de las edades en años por género. Obtuvimos que había 3 géneros, 3 en una variable nominal, pudimos identificar
tres géneros, distinguir tres géneros, y tenemos, aquí podemos ver en este gráfico la distribución de las edades. Cada uno de estos puntos que ustedes están viendo en pantalla representa la edad de una unidad de análisis que entra en el grupo del género masculino, en el grupo del género femenino o en el grupo de otros géneros. Como en otros géneros solamente tuve una respuesta, vemos que no se pudo armar un box plot, como se llama, un gráfico de caja, más que como una línea que corresponde a esa edad, pero en los demás géneros, para los demás grupos de género, tenemos las diferentes distribuciones por edades. Y podemos ver que hay, observando estos gráficos, podemos ver que para cada grupo hay algunos outliers, como se dice, valores que están fuera del segundo desvío estándar en la distribución. Creo que así se los calcula para este gráfico, por ejemplo. Entonces tenemos que para el género femenino, la media está muy cerca de los 20 años, la mediana, perdón. No, la media, esto es un gráfico de caja, sí. La media está muy cerca de los 20 años, tenemos diferentes unidades de análisis con edades cercanas a los 20 años, y después tenemos una unidad de análisis que tiene un poco más de 30 años y otra unidad de análisis que tiene más de 35 años. Según parece, está por encima de los 35 años. De la misma manera podemos hacer este análisis con las unidades de análisis del género masculino. Entonces tenemos la media, el gráfico de cajas, cada una de las edades de cada una de las unidades de análisis y algunos outliers género masculino. Tengo que aclarar que hay dos respuestas aquí que son de dos amigos que me hicieron el favor para tener un poco más de datos para mostrarles. Pero bueno, acá podemos ver diferencias en las distribuciones de edad. Se puede poner a prueba una hipótesis estadística también. Este tipo de análisis estadístico, voy a volver a la presentación, ya vimos un poco de los datos. Qué lástima, bueno, salió medio cortada la presentación, pero bueno, no importa, ahí está, ahí pueden ver mejor el gráfico completo. Yo lo había abierto en otra ventana, pero no se filmó, no se grabó, bueno, no se filmó, no se grabó, pero bueno, aquí pueden ver más o menos cómo son las distribuciones de edades en esta muestra por género. Y a partir de estos datos muestrales, vuelvo a la presentación, a la filmina, a partir de estos datos muestrales se pueden hacer estimaciones, sobre cómo se distribuyen las características en la población. Y se pueden hacer análisis de distinto tipo y extraer conclusiones, pero esas conclusiones implican interpretar también estos resultados. Implican procesar los datos para pedirle al software o hacerlo uno a mano que nos devuelva las cantidades que corresponden a cada valor, a cada categoría. Podemos construir, dibujar nosotros mismos o pedirle al software, al programa que nos lo haga, que nos construya gráficos y podemos obtener los gráficos. Y luego hay que interpretar esos gráficos, esos resultados. Entonces no hay que confundir tampoco los valores con los resultados. Los valores por sí mismos no son conclusiones. Estos tres puntos hay que también tenerlos muy presentes para evitar confusiones. Y entonces decimos, bueno, tradicionalmente la matriz de datos es una estructura invariante de tres componentes. La unidad de análisis de tres componentes, como pregunta, la unidad de análisis, las variables, los valores. Pero hay un problema con esta conceptualización de la matriz de datos. El problema es que se pierde, dicho en términos de Samaja, en términos dialécticos, con esta estructura de tres componentes, hay una recaída en la inmediatez del dato, ya construido, ya listo para su análisis, que nos impide conocer la génesis del dato, conocer cómo se llega
a determinar que tenemos determinadas unidades de análisis cuyo título secundario fue de bachiller, otras unidades de análisis con título secundario comercial, otras unidades de análisis que no respondieron y otras con título técnico. ¿Cómo llegamos a determinar eso? ¿Cómo llegamos a obtener estos datos? ¿Cómo llegamos luego con estos datos singulares, a obtener medidas de resumen, a obtener una distribución porcentual, por ejemplo? Una distribución porcentual o lo que fuera, o un modelo de análisis estadístico. ¿Cómo llegamos? Con este concepto de la matriz de datos como una estructura de 3 componentes, se pierde el proceso que nos permite obtener los datos. Y entonces Samaja, teniendo en cuenta esto, agrega en su segunda tesis que la estructura, la matriz de datos, es una estructura de 4 componentes: las unidades de análisis, las variables, los valores y los indicadores. Y este es el cuarto componente que conforma la estructura de las matrices de datos. Los indicadores, una primera aproximación a su definición, los podemos considerar como los esquemas. El indicador es el esquema, tendría que poner ahí concordancia de número, el esquema que articula los contenidos teóricos y empíricos por medio de ciertas prácticas específicas. Veamos un poco esto con más profundidad. Los indicadores también, al igual que las matrices de datos, tienen una estructura compleja, en la que podemos distinguir 2 componentes, no 4, porque no es una matriz de datos, sino 2 componentes. Por una parte, las dimensiones. Por otra parte, los procedimientos. Dimensiones son dimensiones de las variables, son aspectos particulares de las variables que tienen que ser, a diferencia de las variables, empíricamente aprehensibles. Digo a diferencia porque las variables, si no son definidas operacionalmente, si no se identifica cuáles son las dimensiones empíricas de las variables no pueden ser aprendidas empíricamente, no pueden medirse empíricamente. Para que una variable se pueda medir, es necesario identificar cuáles son las dimensiones relevantes y necesarias en función de nuestro marco teórico para medir la variable tal como la definimos en nuestro marco teórico. La dimensión de la variable da cuenta de lo que se está aprendiendo concretamente cuando se establece que una unidad de análisis determinada es, en cuanto al estado civil, soltero o soltera. O es, en cuanto a la categoría ocupacional, patrón o empleado. La dimensión es una parte subalterna de la variable, más concreta que la variable. La variable es más abstracta, podemos plantearlo así para distinguir entre la variable. La variable es un concepto más abstracto, mientras que las dimensiones son conceptos más concretos. Es por esto que a través de la dimensión de las dimensiones de las variables y de cómo se definen las dimensiones de las variables, es decir, cómo se define operacionalmente una variable, se pone en juego la validez del dato. La dimensión o dimensiones de las variables, ya vamos a ver que pueden ser varias, nos permiten responder a esta pregunta: ¿en qué medida dan cuenta esas dimensiones del contenido conceptual abstracto de la variable con la que estamos trabajando? ¿Qué significa esto? ¿En qué medida la dimensión con la que estamos trabajando nos permite determinar el valor que le corresponde para esa variable a una unidad de análisis sin equivocarnos? Digo, sin asignarle un valor que no le corresponde. De ahí la cuestión de la validez del dato. La validez de los datos se pone en juego a través de las dimensiones de las variables. Cuidado, las dimensiones son cosas diferentes de las variables. Son partes distintas del dato.
No hay que confundir. Cuando a ustedes se les pregunte por la dimensión de una variable, ustedes no pueden responder con la misma variable. La dimensión de una dimensión de la variable edad no puede ser la edad. Una dimensión de la variable edad puede ser la cantidad de años cumplidos que una persona tiene. Esa puede ser una dimensión de la variable edad. Edad medida en años, por supuesto. La dimensión de una variable rendimiento académico no puede ser rendimiento académico, porque no significa nada eso. Distinguir, hacer una distinción conceptual entre dimensiones y variables para asignarle la misma categoría, rendimiento académico como variable y como dimensión, no tiene sentido. Entonces, cuando hacemos un análisis metodológico de los datos, tenemos que ser capaces de identificar para cada variable al menos una dimensión empírica que nos permita aprender el valor que le corresponde a cada unidad de análisis para esa misma variable. Tampoco hay que confundir a las dimensiones con los valores de la variable. Para la variable edad, sigo con el mismo ejemplo. No puede ser una dimensión 15 años. Para la variable edad, ¿cuál sería una dimensión? Cantidad de años cumplidos. Es una dimensión de la variable. Y un valor para una unidad de análisis determinada es 15. 15 años cumplidos. Es la unidad de medida es años cumplidos. Entonces, dimensiones y valores no son lo mismo. Por otra parte, el segundo componente de... y acá me falta... Sí, el segundo componente... No, está bien. El segundo componente del indicador son los procedimientos. Los procedimientos son las acciones que se van a aplicar sobre las dimensiones de la variable para determinar el valor de cada unidad de análisis. Repito, los procedimientos son las acciones o prácticas, pueden decir ustedes, pero acciones, me parece que evita más confusiones hablar de acciones. Acciones que se van a realizar sobre una dimensión de la variable para determinar qué valor le corresponde a cada unidad de análisis. Los procedimientos dan cuenta de cómo se obtiene aquello que se busca aprender. Es decir, de cómo se obtiene el valor de una variable, de cómo se mide la variable, podríamos decirlo así también. A través de los procedimientos se pone en juego la confiabilidad del dato. Es decir, en qué medida el dato, la variable, con esos valores y con esas dimensiones y con ese procedimiento, da cuenta de los estados reales de una unidad de análisis sin sesgos. ¿En qué medida ese dato es confiable? Avanzo un poco más rápido porque acá hay muchos contenidos y me falta todavía. Entonces, esto ya lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a repetir. Pero quédense con la definición por ahora. Hay que distinguir muy bien, no confundirse nunca, los procedimientos con los instrumentos. En general, cuando hablamos de procedimientos, como son acciones, conviene nombrarlas con verbos en infinitivo. ¿Cuál es el procedimiento? Es algo distinto del instrumento, porque un instrumento puede ser una encuesta, un instrumento que ustedes completaron. Pero el procedimiento para determinar el valor de la variable edad implica preguntar, pero implica algo más que preguntar, y ya lo vamos a ver. Entonces, un procedimiento podría ser preguntar, porque preguntar, el verbo, designa una acción. Lo que claramente no es un procedimiento es la encuesta, o la observación participante. Imagínense, ¿cuál fue el procedimiento para determinar el valor de la variable edad? La entrevista. Pero en una entrevista hablamos no solamente de la edad de la persona. En una entrevista hablamos también de las opiniones políticas del entrevistado, de el grado de satisfacción con la gestión del gobierno. Estoy pensando en una entrevista sobre cualquier otro tema. O si hablamos de rendimiento académico de los estudiantes de metodología, si hubiésemos utilizado una entrevista, les habríamos preguntado por la edad, pero también les habríamos preguntado por las materias que cursaron, es decir, por su trayectoria en la carrera. Les hubiésemos preguntado, hubiésemos hablado, hubiésemos tratado de que nos contaran
según el tipo de entrevista, si es más estructurada o menos estructurada, acerca de sus experiencias escolares digo, en la escuela primaria, secundaria, en el preescolar, en la escolaridad universitaria, en cómo cursaron, cuándo empezaron a cursar, algunas de estas cosas se las preguntamos. Pero entonces, procedimiento puede ser preguntar, pero el instrumento es un conjunto de procedimientos destinados a establecer los valores de varias variables en general. Bueno, también puede ser en otras disciplinas científicas que se empleen instrumentos para obtener valores de una única variable. Tal vez con un instrumento como la regla, les muestro una regla, ya lo deben conocer este instrumento, podemos determinar el valor de una variable que es longitud, la longitud de algo, la longitud de mi nariz. Bueno, me mido la nariz. Está bien, este instrumento me permite determinar la longitud de mi nariz. La variable es longitud de la nariz. Pero el procedimiento que yo necesito para determinar la longitud de mi nariz es medir con el instrumento. El procedimiento está relacionado con el instrumento, pero no es lo mismo. No hay que confundírselos. Es una confusión muy frecuente en parciales, en trabajos prácticos. No hay que confundírselos. Estas confusiones que yo trato de evitar con estas notas, las tienen que tener muy en cuenta. Por último, tampoco hay que confundir los procedimientos con la fuente de datos. Vamos a ver un poco más adelante de qué hablamos cuando hablamos de fuentes de datos, que tiene que ver con cómo obtenemos los datos todos de una investigación, mediante qué fuente, pero es otro tema. Por ahora, para hablar de la estructura del indicador, que es un componente de las matrices de datos, que tiene componentes a su vez subordinados, implica dimensiones y procedimientos. Entonces, ¿cómo definimos el concepto de indicador con estos dos componentes propios del indicador? El indicador es el procedimiento que, aplicado a una o varias, el procedimiento o los procedimientos que, aplicado a una o varias dimensiones de una variable que se está estudiando, nos permiten determinar qué valor le corresponde a cada unidad de análisis de la muestra o del censo, si es que trabajamos con toda la población, de nuestro estudio. Esta es la definición del concepto de indicador completo. Fíjense, ahí tiene dos componentes el indicador en sí. Procedimientos que aplicados a una o a varias dimensiones de una variable nos permiten determinar qué valor le corresponde a cada unidad de análisis. Acá estamos empezando a poner cada uno de estos conceptos en relación para entender que el dato y las matrices de datos tienen unas estructuras complejas y dinámicas. Complejas que involucran muchos elementos y que se ponen en relación. Entonces vamos a ver un poco la matriz de datos en acción. Voy a tomar algunas variables para ver cómo funciona la matriz de datos. Pero antes voy a hacer una pausa porque necesito descansar un poco la gola. Bueno, veo que llevo grabados 1 hora y cuarto casi de tiempo desarrollando la teoría del dato de Samaja, con ejemplos y demás. Pero como este video va a quedar muy largo, si lo completo hoy, vamos a dejar lo que vimos hasta aquí como primera parte y luego voy a grabar una segunda parte terminando de ver estas cuestiones. Segunda parte en la cual van a ver todo esto que estoy pasando. Bueno, que no lo están viendo porque tienen mi carota encima, pero vamos a poner de vuelta aquí en la esquina, ¿no? Y mostrarles, vuelvo a la presentación, estamos aquí, vimos la estructura invariante de 4 componentes del dato y sus relaciones, las relaciones entre los componentes, la definición del indicador, que es clave para comprender por qué la matriz de datos es una estructura compleja de 4 componentes.
dijimos que el indicador se define como él o los procedimientos que aplicados a una o varias dimensiones de una variable permiten determinar qué valor le corresponde a cada unidad de análisis. Esto es, hasta aquí es hasta donde llegamos, esto es lo que vimos. Voy a cortar para que no se extienda por demás este video. Y en el próximo video voy a terminar de desarrollar algunos ejemplos que tienen que ver con matrices de datos, con la matriz de datos que yo produje a partir de la encuesta que ustedes respondieron, con datos listos para analizar. Pero para llegar a que los datos estén listos para analizar, hay también un recorrido. Así como hay un recorrido para llegar a los datos, hay también un recorrido para tenerlos listos para analizar. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente video. Así que por ahora terminamos.